Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Esta es la sesión de mayo del curso de Hepatología en Red. Siempre empezamos agradeciendo a Telemedicina del Cruce. Hoy nos acompaña Sol, a Fundié, ahí está Sandra conectada, y a Gador, que siempre ha auspiciado este curso y siempre le agradecemos. Hoy tenemos dos temas distintos, diría yo. Un tema muy general, porque tiene que ver con lo que ustedes ven todos los días, que son los hígados grasos. Así que Mercedes Rodríguez Gazzari, del británico, va a hablar sobre historia natural de NASH, o hígado graso. Y después yo voy a hablar de un tema mucho más restringido, también importante, que es qué se puede hacer cuando uno trata una hepatitis autoinmune con esteroides y el paciente o no los tolera o no responde. Así que básicamente es una charla sobre nuevas drogas. Así que bienvenidos a todos y le cedo ahora la pantalla a Mecha para que hable de su tema. Dale, Mecha. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación. Ahí comparto pantalla. Avísenme si se ve todo bien y se escucha bien. Sí, se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar, como dijo Fede, de un tema muy general, que es la historia natural del hígado graso no alcohólico, NAFLD, o actualmente la propuesta del nombre MAFLD, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué es importante ver esto a pesar de que a veces nos parezca un poco tedioso? Porque es la causa más común de enfermedad hepática crónica en todo el mundo. Un cuarto de la población del mundo padece hígado graso, estatosis no alcohólica, el 25% de la población mundial. Esta prevalencia global es esta del 25% y varía según regiones del mundo. Nosotros estamos bastante arriba en Sudamérica con un 30% de prevalencia, a diferencia de, por ejemplo, África, que tiene un 13%. Esto se sospecha que tiene que ver con diferencias en la ingesta calórica, la actividad física, composición genética, nivel socioeconómico y un montón de cuestiones, pero no podemos negar que la prevalencia es muy alta y que está generando un impacto muy grande en la salud mundial. Para empezar vamos a definirla, para después empezar a entender y hablar un poquito de la historia natural. El NAFLD, como le vamos a decir en la sigla en inglés durante la charla, pero es la enfermedad por hígado graso no alcohólico, es la presencia de esteatosis hepática por histología o por imágenes, es decir, y esto último es lo que más hacemos, la ecografía es muy sensible, por lo cual los diagnósticos en su mayoría vienen por ahí, en ausencia de causas secundarias de acumulación de grasa hepática, como el consumo excesivo de alcohol, el uso prolongado de medicamentos esteatogénicos, hepatitis C, esto es por el genotipo 3, que tiene cierta relación con el desarrollo de esteatosis, o trastornos hereditarios. Esta es la definición histórica de hígado graso, que histológicamente se define como una presencia de generación grasa mayor o igual al 5%, sin injuria celular, o esteatohepatitis, que es cuando esto se asocia a inflamación y a injuria, que es este famoso ballooning o balonización en las biopsias, con o sin fibrosis. Entonces tenemos las biopsias de esteatosis simple, que son estas gotas de grasa macro-microvacuolar en la biopsia. Cuando aparece inflamación y ballooning, que la flecha indica un hepatocito y un núcleo ahí con una célula balonizada, es cuando hay injuria y esteatohepatitis, y bueno, esto puede progresar a la fibrosis, y vemos ahí un nódulo de regeneración en un hígado graso. Esta enfermedad, lo que tiene es que es un espectro que va de la esteatosis simple a la esteatohepatitis, y que estas variantes no son estancas, es bidireccional esta evolución, y esto es importante porque hay cosas para hacer. Tenemos la esteatosis, que puede progresar a esteatohepatitis, que esto puede progresar a la cirrosis, y de ahí descompensada y el desarrollo de hepatocarcinoma, pero vemos que también existe el sentido contrario, con lo cual, haciendo ciertas medidas, podemos volver para atrás y dar vuelta a esta enfermedad que tanto impacto tiene. También sabemos que tiene mucha relación con lo metabólico, y hasta el 60% de los diabéticos tienen esteatosis
tienen enfermedad por hígado graso, NAFLD, y hasta el 80% de las personas con obesidad. Pero también aparece que esto puede desarrollarse en personas flacas, que es, o delgadas, o NAFLD, esteatosis, que son los términos que se usan, que estos pacientes son flacos y vienen con hígado graso. Suele haber grasa visceral y otros factores de riesgo, suelen ser pacientes que son sedentarios, que tienen consumo de alto fructosa, de grasas, pueden tener lipodistrofias, pueden tener algún tratamiento de medicación esteatogénica. Hay que estudiarlos, pero bueno, es todo un capítulo donde también podemos verlo en personas flacas, no solo está relacionado a la obesidad. Y después tenemos, y acá empiezan un poco estas variantes que vamos a ver al final, una vez que tengamos todo visto, de la nueva definición de NAFLD, porque hablábamos de una definición de descartando otras enfermedades, pero sabemos muy bien que ahora esta enfermedad del hígado graso suele coexistir con otras enfermedades hepáticas y puede tener un papel sinérgico en la lesión hepática, es decir, potenciar el daño. Entonces tenemos distintas tasas de progresión y de resultados clínicos. Esto también está relacionado y no conocemos bien la historia natural de esta enfermedad en detalle porque es una enfermedad muy heterogénea que abarca muchos tipos de personas y diferentes comorbilidades y los estudios que hay son pocos los estudios que están prospectivos y bien diseñados. Entonces todavía tenemos mucho desconocimiento en algunas cosas, pero sabemos que lo más frecuente es que tengamos una enfermedad estable de progresión lenta y que una pequeña proporción de los pacientes desarrolle una fibrosis avanzada que puede ir a la cirrosis, al carcinoma hepatocelular. Reconocer esta diversidad y los factores que influyen es importantísimo para que sepamos qué hacer con estos pacientes. Y estos son los factores que podemos hacer. Primero, la historia natural de la enfermedad básicamente es esto. El 25, o sea, entre el 20 y el 30%, hablamos del 25 como prevalencia global, va a tener hígado graso en su vida, y entre el 10 y el 30% van a progresar a esteatohepatitis con fibrosis, y un 0,3 a 3% al año van a progresar a la cirrosis con el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden actuar en esta bidireccionalidad que hablamos? Vamos a empezar por abajo, por el rojo, que son los que llevan a la progresión de la enfermedad. Tener diabetes, tener obesidad. Hay factores genéticos, el más conocido, el PNP-LA3, que es un factor de riesgo para tener enfermedad que progrese. La edad, mientras mayor edad, más riesgo de progresar. El consumo de alcohol y el estilo de vida, sedentarismo, mucho consumo de grasas, de fructosa, etc. ¿Y qué sabemos que nos puede llevar hacia el otro lado? Perder peso. El café, hay estudios de café de filtro, 2 o 3 cafés de filtro por día, se supone que podría mejorar la fibrosis. Hacer ejercicio, consumir dieta mediterránea y consumo de vegetales. Todo esto nos lleva hacia el otro lado y a mejorar la progresión de esta enfermedad. En este estudio es uno de los estudios que hay, de los pocos estudios que tienen biopsias, y que es un subestudio de otro diseño que está bien armado, donde tienen por lo menos 2 biopsias de los pacientes en un lapso de al menos un año. Y acá lo que vemos, les marqué acá, sé que a primera vista es medio molesto, pero no es tan complicado, porque el azul es F0 y el otro es F1, el celestito. Vean cómo los que resolvieron o mejoraron su biopsia, o sea que pasaron de esteatohepatitis a hígado graso, o de los que tenían un poco de inflamación a una esteatosis simple, mejoraron su estadio de fibrosis. Es decir, la resolución de la biopsia comparada con la no resuelta tiene un descenso significativo del estadio de fibrosis. A diferencia de lo que pasa cuando existe progresión, cuando biopsiamos, o sea, cuando el paciente, esto se hizo con los cuidados básicos, con medidas higiénico-dietéticas. Cuando los pacientes empeoran su biopsia, progresó la fibrosis significativamente. El 63% de los que progresaron en la biopsia agregó al menos 1 grado de fibrosis. De los que no progresó la biopsia, solo el 27% sumó algún grado de fibrosis, y esto lo vemos en la parte de arriba, a donde, por ejemplo, el blanquito del medio es el F4, y cómo aumentó en la segunda biopsia. Entonces,
para ir cerrando esto de la cirrosis, tenemos una linealidad en principio entre el hígado graso y la fibrosis. Sabemos que, bueno, la esteatosis, después esteatohepatitis y va generando fibrosis. Pero cuando llega a la fase cirrótica, empieza a dejar de ser visible esta característica del hígado graso, de las imágenes y de verlo fácilmente. Entonces las cirrosis criptogénicas, un gran porcentaje de las cirrosis criptogénicas que vemos, es decir, a las que no le encontramos causa alguna, que tienen comorbilidades metabólicas, es posible, y uno muchas veces la considera como una enfermedad por hígado graso no alcohólico quemada o progresada, digamos. Y los pacientes con esta cirrosis pasan de compensada a descompensada un 3 a 4% al año, y la incidencia anual de hepatocarcinoma es de 10.6 por 1000 personas al año. Es una etiología que tiene su buena frecuencia de hepatocarcinoma, pero a pesar de que existen casos de hepatocarcinoma sin cirrosis, el riesgo sigue siendo muy bajo y no se considera todavía que sea necesario hacer screening en pacientes sin cirrosis que padezcan de hígado graso. Y lo que sí también tenemos que tener en cuenta es que la mortalidad aumenta a medida que aumenta la fibrosis. Entonces, en los pacientes, a diferencia de los pacientes sin fibrosis con hígado graso, los que tienen F4 se mueren 3 veces más por todas las causas y 11 veces más por enfermedades, complicaciones relacionadas con el hígado. Por eso es importante toda esta detección y entender cómo es esta enfermedad. Y esto es una de las cosas más importantes y que nos tiene que alertar a nosotros, a los hepatólogos, que bueno, por ahí nos enfocamos en el hígado, y es la afectación extrahepática que tiene, toda la afectación multisistémica que genera la lipotoxicidad, los radicales libres, la inflamación que genera esta enfermedad, donde la primera causa de morbimortalidad y la más conocida es la cardiovascular, enfermedad coronaria, dislipemia, aterosclerosis, hipertensión, y como segunda causa de morbimortalidad tenemos neoplasias, el cáncer de colon y el hepatocarcinoma, y acá lo menciona como otras neoplasias, ahí les voy a mostrar qué otras neoplasias son importantes de ver, y estas son las dos primeras causas de morbimortalidad en el hígado graso, pero también tenemos que aumenta el riesgo de desarrollo de diabetes a quienes no las tienen, de insulinoresistencia, de síndrome de ovario poliquístico, de hipotiroidismo, de enfermedad renal crónica y de microalbuminuria. Así que nada, tenemos como un combo para considerar en cuanto al trabajo multidisciplinario y a lo alertas que tenemos que estar con todo lo que implica la esteatosis, el hígado graso. Y respecto al cáncer, siempre se asocia un poco más al de colon y demás, pero este trabajo nos demuestra que es un trabajo de casos y controles muy grande, con 4.000 pacientes y 14.000 controles, donde se vio que aumenta en los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico, aumenta 2 veces el riesgo de cáncer en comparación de la población general, y el mayor riesgo fue con hepatocarcinoma, útero, estómago, páncreas y colon. Así que tenemos que tener todos los screenings de los pacientes, al menos los que sabemos que funcionan al día, y la obesidad sin hígado graso tuvo un impacto mínimo en el riesgo de malignidad, con lo cual implica que el hígado graso tiene un extra de riesgo. Y ahora vamos a ir, después de haber visto esta historia natural de la esteatohepatitis, vamos a hablar un poco sobre la controversia que genera el nombre y qué implicancias tiene esta nueva determinación de MAFLD. El MAFLD es esta nueva denominación, que es esta enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica, donde se juntaron un consenso de expertos, un panel de expertos, decidió que le parecía que es una buena idea este nombre, y ahora vamos a ver por qué les parece que deberíamos cambiar la denominación de NAFLD por MAFLD. Ellos dicen que el diagnóstico debe basarse en la presencia de una disfunción y no en la ausencia de otras condiciones, como habíamos mencionado al principio, que el hígado graso puede coexistir con otras enfermedades, que eso ya lo tenemos bien claro, que la referencia al alcohol no debería incluirse en el acrónimo, y que además este grupo de MAFLD y consumo de alcohol es un grupo que merece más investigación y caracterización. El MAFLD es una entidad muy heterogénea, que se necesitan más estudios, y poder hacer subtipos, que esto nos permitiría generar una estratificación para mejorar la estadificación de los pacientes,
y además nos ayudaría a mejorar los criterios de inclusión de los trabajos y poder tener mejores resultados en la ciencia, digamos, en lo que vamos desarrollando. Obviamente, y si hablamos de controversia es porque apareció alguien a decir que no le parecía bien, y hay un grupo grande, que de hecho está uno de estos autores también del otro lado, en la evaluación de por qué no sería bueno todavía modificarlo, y es que lo que dicen es, recién ahora NAFLD o la enfermedad por hígado graso no alcohólico, recién ahora está siendo reconocido por médicos generales y por la población, y que un nuevo término nos podría causar confusión, que el término metabólico es bastante vago para nombrar una enfermedad, porque mencionan varias cosas, pero por ejemplo el Wilson es una enfermedad metabólica, el alcohol y su daño tienen que ver con una alteración en el metabolismo y la inducción de enzimas, así que discuten bastante esto y dicen que por ahí, conociendo mejor en el futuro la fisiopatología, y podemos llegar a un mejor nombre más ligado a la realidad de la enfermedad y no cambiarlo ahora, que puede haber aspectos legales en toda la investigación de drogas y demás que ya tienen una inclusión hecha con la otra definición, generar problemas legales a partir de esto, y que por ahí es un poco apresurado este cambio y necesita un consenso más amplio. Así que MAFLD se escucha cada vez más, pero todavía no está como aceptado por las sociedades del mundo, así que sigue siendo una propuesta que, bueno, algunas personas la usan más que otras, pero en general seguimos hablando del NAFLD. Así que para terminar, esta enfermedad es una enfermedad súper compleja. Este grafiquito, si bien me pareció muy representativo en cuanto a lo poco que sabemos y a la complejidad que tiene esta enfermedad, que vamos a tener que amigarnos con esto porque es una enfermedad que vamos a ver cada vez más frecuentemente y que desconocemos mucho, porque cada cosa, o sea, lo metabólico con la microbiota, lo genético, lo epigenético, las características de cada persona interactúan de una forma muy compleja, así que nos queda mucho camino por recorrer. Es una patología heterogénea, compleja, potencialmente progresiva, multisistémica, y que nos desafía a mirar mucho más allá de lo patológico. Así que bueno, espero que lo consideren y les haya servido la charla. Muchas gracias. Gracias, Mecha. Ahí estoy presionando a la audiencia para que hagan preguntas. Pero mientras van calentando máquinas, yo voy a hacer primero un comentario. Esta, como bien dijo Mercedes, es la enfermedad hepática. En realidad no es una enfermedad hepática, sino la manifestación en el hígado de una enfermedad, pero es la más frecuente. Así que hay miles de hojas escritas y muy poco en la vida real, porque se pueden discutir todo lo que quieran, cómo se llaman, pero no hay un solo biomarcador para esta enfermedad. Por lo tanto, si uno tiene un cirrótico, si no toma alcohol, no tiene virus y tiene antecedente de estar gordito, decimos NASH, pero no tenemos, es diabético, ni un solo biomarcador. Por otro lado, cuando todo el mundo quería abandonar la biopsia hepática, la performance de los métodos no invasivos, incluso el FibroScan, y ni que hablar de todas esas fórmulas que algunos usan, no yo, no tienen ni sensibilidad ni especificidad. Como alguna vez lo he mencionado, cuando se usa el diagnóstico no invasivo para identificar fibrosis en los ensayos de investigación de nuevas drogas, el screening failure es 70%. O sea, en el 70% de los casos, cuando los análisis o incluso el FibroScan dice F2, F3, los pacientes tienen mucho menos. Así que a mí me parece que más que discutir nomenclaturas, deberíamos tener adelantos más concretos. La primera pregunta, Mecha, para entrar en clima, vos solito dijiste esto, ¿por qué el café de filtro y no el expreso? Vos sabés que el trabajo está hecho de filtro, pero además el expreso no, porque está torrado con azúcar. Tiene azúcar el de frasco, digamos. Por eso tiene que ser de filtro, café puro. Bueno,
no va a ser muy popular. Hay una pregunta que dice si para evaluar el estadio hay que hacer biopsias. Y eso, o sea, creo que hay una tendencia de todos de evitar la biopsia y ahora con los métodos no invasivos se sugiere primero hacer el FIB4 en NAFLD score, si te da indeterminado o alto se sugiere un fibroscan, pero muchas veces cuando hay dudas se tiene que biopsiar el paciente o muchas personas, muchos médicos y según el centro se biopsian para estudiarlo, pues no tienen opción de fibroscan, por ejemplo, y no está mal para nada, y qué sé yo, y también para algunos tratamientos, si bien no hay mucho, la vitamina E, la pioglitazona y demás, si uno quisiera usarlo, se recomienda biopsia previa porque lo que hacen esos tratamientos supone que es mejorar la biopsia, entonces no debería tratar sin biopsia previa eso. Y yo creo que la mayoría de los hepatólogos en la práctica clínica no les entusiasma hacer biopsias, no solo porque la biopsia es un procedimiento invasivo que no es el gran problema, sino porque no hay nada para ofrecerles, porque el beneficio que dan los tratamientos que mencionaste vos es muy marginal y porque hay muchísimos estudios en fase 3 probando nuevas drogas. Ahora, muchos de estos estudios en fase 3 han mostrado cosas nunca vistas en la historia de la medicina, que ande mejor el placebo que la droga que se prueba en fase 3. O sea, hoy todos los protocolos incluyen generalmente un combo de una droga que ataca el NASH. Si ustedes ven un gráfico de la patogenia del NASH, se hace un harakiri porque tiene 800 flechas. Ese que mostró Mecha que parecían anguilas es un poroto al lado de otros dibujos. Y por lo tanto, uno prueba muchas cosas ahí, pero han sido discretos los resultados hasta ahora. Así que uno tampoco hace una biopsia porque no tiene nada que ofrecer. O sea, que el diagnóstico no invasivo, el diagnóstico diferencial entre grasa simple o NASH sin una biopsia es discretón, porque como dije antes, tanto los análisis de laboratorio con todas esas fórmulas o incluso el fibroscan tienen muchos falsos positivos. Acá te preguntan, Mecha, si pedís ecografías para controlar anualmente o si eso no es correcto. Se puede pedir ecografía anual, no sé si anualmente es la palabra, en realidad también depende de lo que haga el paciente. No se necesita hacer ecografía regularmente para controlar porque la mejoría por ecografía va a ser sutil y necesitamos que el paciente cumpla con las indicaciones y haya algún cambio. Si el paciente sigue pesando lo mismo, tiene la diabetes mal controlada, y por ahí no me sirve mucho, incluso, no sé, capaz que hasta lo estadificaría mejor en la evolución si no mejora. Pero si el paciente hace tratamiento, responde a las medidas que tiene que hacer, se puede pedir, pero no antes de los 6 meses, puede ser al año. Acá te preguntan qué pensás de la elastografía por resonancia. Y yo o sea, la elastografía, no la usé nunca, no lo usamos nosotros, pero en general tienen buenos resultados. La elastografía por resonancia es buena en general. Si se tiene disponibilidad y no hay otra cosa, lo que tienes que es cara. Pero... Había una propaganda de cigarrillo que decía caro, pero el mejor. Claro, bueno, El el tema es tener la disponibilidad de eso. Que tarda un montón y es muy caro. Y además el software es caro, o sea que en Argentina muy pocos resonadores tienen el software para elastografía, pero de los no invasivos es el mejor de todos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista en cuanto a la precisión es el mejor de todos. Usted alguna vez me han escuchado, yo soy partidario de la psicohepatología, o sea, yo creo que a veces los médicos decimos cosas que lo único que hacemos es que se desmaye el paciente, y los radiólogos también lo hacen. Entonces te quería preguntar, Mecha, ¿te habrá pasado que viene un paciente y dice, doctor, tengo hígado graso grado 3, que dicen los ecografistas, o leve, moderada, severa, intensa, y eso genera en el paciente una percepción muy negativa? ¿Vos creés en la cuantificación de grasa por ecografía? Y es muy subjetiva. O sea, yo creo que tiene cierto valor, pero también esto de controlar por ecografía en el futuro, tendría que ser el mismo operador y tener en eso el CAP del fibroscan puede ser mejor.
Yo si viene un grado 3, lo vieron muy blanco, bueno, imagino que debe ser bastante severo, pero es bastante relativo. Y con esto de que realmente ocupándote puede haber mejoría, bueno, con eso los pacientes también ayudan, ¿no?, a Yo mejorar. creo que los ecografistas deben restringirse, es decir, aumento la ecogenicidad y no pedirle al método más de lo que el método da. Acá te hacen dos preguntas. Una del amigo Suaznava de Salta. ¿Qué valor le das a la ferritina si pensás que el incremento de la ferritina es simplemente porque es un reactante de fase aguda o si marca NASH? O sea, si el que tiene grasa más ferritina tiene más chance de tener NASH que NAFLD. Hay trabajos que dicen eso, que cuando hay ferritina alta está relacionado al esteatohepatitis como un reactante de fase aguda en cuanto a esa inflamación, si no tenés otra causa que eleve la ferritina. Sí, está asociada. Hay Yo trabajos que lo asocian. personalmente no le doy bola a la ferritina, pero bueno, entiendo lo que Sí, decís. yo la Segunda pido y pregunta en dice, general, ¿con cuánto de descenso de peso uno puede suponer mejoría? Ponen de la inflamación, pero en realidad es mejoría de la enfermedad. con el 5% de la pérdida de peso ya se han visto mejorías, pero lo ideal es de entre el 7 y el 10% del peso del paciente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, gracias Mechi. Por favor, me quedo escuchando. Quédate si querés. Sí. Y entonces vamos a pasar a mi conferencia. Bueno, como les dije, la idea es hablar de tratamiento de las hepatitis autoinmunes que no tienen una buena respuesta a esteroides por el motivo que sea. No voy a empezar a hablar del micofenolato o la ciclosporina, sino tratar de introducir el tema de forma conceptual. Como dije, voy a empezar con algunas reflexiones muy generales antes de... No pasa, ¿eh? Con esta. No pasa. ¿Con cuál? Con la del costado. Bueno. En primer lugar, la enfermedad autoinmune, la hepatitis autoinmune es una enfermedad muy heterogénea que tiene múltiples fenotipos clínicos, presentaciones agudas, crónicas, confundiendo con otras enfermedades. Por lo tanto, más que aplicar fórmulas y scores que a muchos les gustan, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad requieren creatividad y sentido común. Es una enfermedad cuyo diagnóstico hay que construirlo. Es claro que si esta enfermedad no se trata, es una enfermedad agresiva. Recuerden que la hepatitis periportal es el elemento en la histopatología que demuestra mayor capacidad de progresión. Esta enfermedad sin tratamiento tiene una mortalidad elevada. La respuesta al tratamiento, y cuando hablamos acá de tratamiento hablamos del estándar, o sea, prednisona sola o con azatioprina, es tan buena que se la considera un criterio diagnóstico. Es decir, cuando uno hay dudas y hace una prueba terapéutica, es un criterio diagnóstico. Y a pesar de que uno pueda decir que esta enfermedad se cura, en la mayoría de los casos es una enfermedad definida como para toda la vida. Vamos a ver algunas cosas muy generales. Uno puede tener una hepatitis autoinmune y no tratarla, y puede ser. En esta serie de Hanover, del grupo de Michael Manns, de un total de 259 pacientes, a 43 no se los trató, porque se pensó que tenían una enfermedad benigna por lo que fuera. Estos pacientes fueron seguidos, pero 39 de esos 43 requirieron tratamiento durante el seguimiento, ya sea porque no respondieron o porque tuvieron recaída. O sea que al final del día, solo el 1.5% de los pacientes no fueron tratados. Es decir, que diagnosticar hepatitis autoinmune es casi sinónimo de tener que indicar tratamiento. El segundo concepto es el de la enfermedad asintomática. Asintomática huele a benigna, pero esto no es lo mismo.
Y ahí ustedes tienen un estudio histológico comparando la severidad de las formas asintomáticas de aquellas que tenían algún síntoma. Y ustedes pueden ver que en todos los parámetros, incluyendo la progresión a la cirrosis, es igual. O sea que tener síntomas o no tener síntomas no cambia demasiado la cosa. Y esto sí que es importante porque quizás todos tenemos el concepto de que cuando un paciente tiene remisión a largo plazo, uno puede suspender los esteroides y que el paciente se cure. Y esto es así en un porcentaje. Sin embargo, en todas las series, cuando estos pacientes se siguen a largo plazo, ustedes pueden ver que la tasa de recaída va aumentando con el tiempo. Y ni que hablar, si el enfermo recae una vez, lo más probable es que recaiga varias veces. O sea, que uno puede lograr la respuesta, digamos, la remisión completa de la enfermedad y suspender los corticoides. Pero eso ocurre en un porcentaje más bien bajo. En esta enfermedad los extremos, como en cualquier otra, ¿no? Pero en esta más, los extremos no son buenos. En un extremo, como ya mencioné, no diagnosticar una hepatitis autoinmune en tiempo y forma favorece la progresión, porque esta es una enfermedad agresiva. Ahí ustedes en esa foto pueden ver cómo la inflamación del espacio porta se va metiendo en el lobulillo, disecando los hepatocitos de la zona 1, a eso lo llamamos hepatitis de interfase o periportal. Pero en el otro extremo, y esto lo vemos todos los días, que haya una hepatitis histológicamente leve y uno la trate enérgicamente con esteroides, darle 60 miligramos a todo el mundo, esto puede asociarse a efectos adversos que pueden ser serios y comprometer la vida. Yo he visto docenas de pacientes con cirrosis a los cuales se les da 60 miligramos de esteroides y no solo la enfermedad no lo requería, sino que el enfermo puede fallecer por una micosis cerebral o por lo que fuera. Muy bien, antes de entrar entonces en las nuevas drogas, revisemos un par de aspectos del tratamiento estándar. El tratamiento inicial busca inducir la remisión. Para eso se puede usar prednisona o de entrada la combinación de prednisona con azatioprina. Una vez que el enfermo normaliza las transaminasas y las inmunoglobulinas, que ahora veremos, uno debe mantener esa remisión. Y para mantener la remisión hay que usar prednisona con azatioprina o azatioprina sola, pero no prednisona sola. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el análisis de los estudios controlados, que no hay tantos de la literatura, ustedes pueden ver que para la remisión inicial da lo mismo usar prednisona que prednisona con imurán o azatioprina, como ven las barras de la izquierda. Pero a la derecha pueden ver que para el mantenimiento es mejor la combinación que la prednisona solo. Esto es a grandes rasgos. Ahora, el concepto moderno de remisión, hasta hace poco tiempo se decía que si las transaminasas bajaban pero no se normalizaban era una buena respuesta. Esto no es así. El concepto moderno de remisión, la remisión bioquímica, es obtener normalización de las transaminasas y también de la IgG, o si quieren de la gamma globulina. Si uno, además de eso, hace una biopsia hepática, que es aconsejable antes de suspender el tratamiento, uno puede ver en estos pacientes tan buena respuesta que hasta regrese la fibrosis. Pero si el paciente tiene remisión bioquímica y cuando uno le hace una biopsia hepática sigue teniendo inflamación, por un lado, al suspender el tratamiento va a recaer y por otro lado, mientras hay inflamación, hay progresión, porque detrás de la inflamación viene la fibrosis. Así que cuando uno trata a un paciente con hepatitis autoinmune, lo que uno busca es normalizar las transaminasas y la IgG. Ese es el concepto moderno de remisión. ¿Cuál es el tratamiento estándar? Ustedes lo conocen. Si uno usa prednisona solo, se aconseja empezar con una dosis alta de 60 miligramos. Si uno va a usar combo de entrada con azatioprina, la dosis inicial es de 30. Yo no soy partícipe de esto, sino del tratamiento individualizado. Hoy sabemos también, y estos son estudios recientes,
que no todos los pacientes requieren dosis altas de prednisona. Se entiende por dosis alta más de 0,5 miligramos kilo día, de 40 a 60 miligramos para un adulto. Pero en este estudio, que incluyó un número grande de pacientes tratados en 9 centros, se comparó la remisión bioquímica, en este caso solo por ALT normal, entre usar dosis altas y dosis bajas, y ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo. Así que, como yo acabo de decir, yo soy partidario del tratamiento individualizado. Es decir, que si un enfermo tiene una hepatitis autoinmune de presentación aguda y grave, severa o fulminante, si en la biopsia hepática tiene extensas áreas de necrosis, o sea, necrosis confluente o marcada actividad periportal, bueno, entonces uno sí necesita inducir con dosis altas. Yo nunca he usado 60, sino que nunca he pasado de 40. En cambio, si el paciente ya tiene cirrosis, o sea que ya no podemos prevenir la evolución a la cirrosis, o en pacientes en los cuales los esteroides tienen morbilidad apreciable, entonces uno debe empezar con dosis más bajas de esteroides, con dosis con 50 a 75 miligramos de azatioprina, que ese es el típico régimen de tratar un cirrótico. 12 de meprednisona, 50 de azatioprina. Por lo tanto, el tratamiento individualizado consiste en, por un lado, evaluar la severidad clínica, y si un enfermo está amarillo, está mucho peor que un enfermo que tiene bilirrubina normal, y lo mismo con la protrombina. Esta es una enfermedad en la cual yo creo firmemente en la indicación de biopsia, y cuando en la biopsia uno tiene puentes necroinflamatorios o gran actividad, uno debería usar más dosis. Así que dependiendo de la severidad clínica e histológica, la dosis de meprednisona puede ir de 10 o 12 a 40 y la azatioprina puede darse de entrada o al disminuir los esteroides. Ahora bien, nosotros tratamos esta enfermedad, el tratamiento estándar se basa en esteroides. Y los esteroides tienen una gran eficacia para inducir remisión en la hepatitis autoinmune, que va del 80 al 90%. Entonces uno puede preguntarse por qué es eso. Bueno, a diferencia de todos los otros inmunosupresores que vamos a ver hoy, la unión de los corticoides, ustedes saben que hay un receptor específico para los corticoides, se llama glucocorticoid receptor. La unión de los corticoides a este receptor induce o reprime la transcripción de miles de genes, no un paso selectivo, sino que afecta la expresión de muchos genes. Así que, por un lado, tiene actividad antiinflamatoria porque induce los genes que tienen respuesta antiinflamatoria, y por otro lado tiene un efecto negativo sobre los genes que producen efectos inflamatorios. Por lo tanto, no sorprende por este efecto que el 80-90% de los pacientes respondan a los corticoides. Ahora, este receptor de glucocorticoides al cual se une la droga tiene distintas isoformas, y esto explica una respuesta biológica variable. Algunos enfermos con dosis bajas hacen toxicidad, otros pacientes con dosis altas hacen resistencia. Y como todo en medicina, esto puede tener que ver con variantes genéticas. Por lo tanto, cuando uno evalúa los resultados del tratamiento estándar, uno puede decir, bueno, los resultados son muy buenos. Uno puede obtener la remisión bioquímica de la enfermedad en el 80-90% de los casos. Los estudios que han hecho biopsias o repetido biopsias en pacientes con respuesta bioquímica se ve que más de la mitad además disminuyen la fibrosis. Y como dije, existe la posibilidad de que la remisión se mantenga al suspender el tratamiento en 20 a 40% de los pacientes. However, como uno diría en inglés, se sabe que la mortalidad de esta enfermedad, incluso la de los respondedores, es un 80% mayor que la de la población general. Si tomamos una comparación, por ejemplo, una colangitis biliar primaria que responde al urso
tiene la misma mortalidad que la población general. Pero en los respondedores con hepatitis autoinmune no pasa lo mismo, y entonces de ahí surge la necesidad de tratamientos alternativos, no solo tratamientos nuevos para los que fracasan la prednisona y la azatioprina, sino para todos los escenarios. Es decir, que la hepatitis autoinmune es una enfermedad en la cual existen múltiples asignaturas pendientes. En primer lugar, como acabo de mencionar, hay que mejorar las opciones de tratamiento en todos los aspectos de la enfermedad, porque, por ejemplo, en otras enfermedades autoinmunes se han podido abandonar los esteroides, porque si bien, como dije, tienen un efecto antiinflamatorio muy potente, como ustedes bien saben, también tienen efectos colaterales importantes. Ahora bien, hay que entender mejor, se ha avanzado mucho, como veremos al final, para entender la patogenia de la hepatitis autoinmune y de las múltiples vías inmunológicas aberrantes que llevan a esta enfermedad y a la progresión. Si uno entiende bien la patogenia, uno podrá diseñar nuevas terapias cada vez más efectivas. El problema que hay con las nuevas terapias es que deben ser ensayadas en estudios controlados para evaluar eficacia y seguridad, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, como les voy a mostrar. Ahora, ni intenten mirar este gráfico, como decía recién cuando hablaba de la patogenia del NAFLD, que mostró Mercedes. En esta enfermedad, la patogenia es tan compleja que es muy poco probable que un solo fármaco, fármacos que inhiben pasos individuales, pueda inducir la remisión o cura. Como los esteroides le pegan a todos estos pasos, es por eso la gran eficacia. Pero para buscar nuevos tratamientos racionales va a haber que cada vez entender mejor la patogenia. Ahora bien, antes de hablar de nuevas drogas, tenemos que hacer algunas definiciones. Ya expliqué el concepto de remisión bioquímica. ¿Qué pasa cuando uno le da el tratamiento estándar y el paciente no mejora en 6 meses? Bueno, esos son no respondedores, que es muy diferente al que no tolera la droga por efectos colaterales. Pero también puede no solo no responder, sino podríamos llamar fracaso. Ahora, cuando un paciente no responde o fracasa al tratamiento, antes de tirarse de cabeza a usar algún venenito como los que les voy a mostrar después, uno debe preguntarse, ¿toma los medicamentos? Acuérdense que las mujeres jóvenes con esteroides y sus efectos cosméticos pueden abandonarlo porque privilegian cómo se ven en el espejo a cómo tienen el hígado. Y también hay que plantearse, bueno, no responde o es otra enfermedad. Así que estos son conceptos generales. Entonces, un paciente puede no tolerar los esteroides y por eso necesitar otra droga o puede no responder. Ahora, si el tratamiento con esteroides no tiene el resultado que esperamos, bueno, siempre hay una opción, siempre hay alternativas que son las que yo les voy a resumir en el resto de esta conferencia. El primer medicamento sobre el cual vamos a hablar es la budesonida, que es una droga interesante. La budesonida es un corticoide sintético de segunda generación. Como ven ahí en el dibujo, se une al mismo receptor que la prednisona, tiene 15 a 20 más afinidad. Pero lo interesante de la budesonida es que cuando pasa por el hígado, el 90% de la droga se queda en el hígado. Eso determina que la droga tenga un efecto local, llamado tratamiento tópico, pero que pase muy poca droga a la circulación sistémica. O sea que uno logra el efecto de los esteroides en el hígado sin tener efectos sistémicos. Y por ese mismo motivo, luego de que uno logra la inducción, no hay que disminuir la dosis porque se queda en el hígado, 3 miligramos es la dosis clásica 3 veces por día, ni suprime la función adrenal, o sea que uno la puede suspender de golpe. Esto hace que sea una droga atractiva. Lo que la ha hecho más atractiva, que es el único fármaco no tradicional en el cual se ha realizado un estudio controlado, en este caso un estudio en Alemania, en Hamburgo, cuyo primer autor es uno de los investigadores que más ha contribuido al conocimiento de esta enfermedad, que es Michael Manns.
En este estudio, alrededor de 200 pacientes, 103 fueron randomizados a prednisona con una dosis inicial de 40 y después con un descenso a 10 más ASA, o a budesonida en su dosis plena, y luego de 6 meses todos los pacientes quedaron con budesonida. Como ustedes ven en las barras de la izquierda, en este estudio, con la budesonida se obtuvo una remisión en un porcentaje significativamente mayor que con la prednisona. Y esto fue estadísticamente significativo. Mientras que por otro lado, y como era esperable, tuvo también menos efectos adversos. Este estudio fue muy criticado porque, como pueden ver en las barras rojas de la izquierda, la remisión completa fue de 40%, que es la mitad del 80% que se ve en la práctica clínica. Ahora, como es un estudio controlado, el valor académico de esto puede ser discutido solo con un nuevo estudio similar que no ha habido. Cuando en este mismo estudio se midió qué pasó con los niños, que fueron 46 con el mismo esquema, pueden ver que en los niños no hubo ninguna diferencia entre los resultados obtenidos con la budesonida o con la prednisona. Y después ha habido otros estudios demostrando que niños o adolescentes responden menos con budesonida que con prednisona. Esto que tienen aquí es un resumen de la literatura. En la columna de la izquierda, donde dice autor, el recuadro en Mans y Warnowski es porque eso es el estudio controlado. Pero si ustedes miran todas las otras series, algunas muy pequeñas, esto es una constante en todas las drogas nuevas. Los estudios son series muy pequeñas. Pero ustedes pueden ver que las tasas de remisión bioquímica van del 30 al 100%, con resultados muy variables de una serie a la otra. Pero en general, digamos, hay una respuesta bastante aceptable, ¿no? Estos son budesonida usada de entrada. Ahora, luego hubo otros estudios, y fíjense que son nada más que 18 pacientes. En este estudio se vio que los pacientes que tenían fibrosis tenían una remisión bioquímica mucho menor que las que no lo tenían, 12% versus 60%, y mucho más efectos adversos. Entonces, en base a este estudio pequeño, se concluyó que en los pacientes con fibrosis o cirrosis, la budesonida no es una buena droga. Ahora, hay muy pocos estudios sobre el uso de la budesonida en mantenimiento. Este estudio, importante, son 60 pacientes que fueron tratados con prednisona, que se obtuvo la remisión, se las trató con prednisona por 4 años, y luego los convirtieron a budesonida. No solo no budesonida como monodroga, sino asociado a ASA. Había 2 grupos, pacientes convertidos de prednisona a budesonida por efectos colaterales, u otros que no se le podía sacar la prednisona. Y como pueden ver, a los 6, 12, 4 y 36 meses, las tasas de poder mantener la remisión son razonables, con lo cual, en base a este estudio, que no es controlado, uno puede decir, bueno, la budesonida también puede ser útil para mantener la remisión obtenida con la prednisona. Ahora bien, uno de los problemas, puede ser que se está acabando la batería, ¿no? Sol. Uno de los problemas con estos tratamientos es con la budesonida es en pacientes con cirrosis. Y así se vio que en los pacientes con cirrosis que tienen circulación colateral intrahepática y extrahepática, esa extracción del 90% en el primer pasaje no funciona. Y por lo tanto, la concentración en el suero, en este caso en un paciente con cirrosis Child-A, las barras blancas de la izquierda, es muchísimo mayor que en los pacientes sin cirrosis. Y respecto a los 2 metabolitos, lo mismo. En el paciente, el paciente con cirrosis, la relación droga-metabolito fue mucho más baja en los pacientes con cirrosis que en los controles. De modo tal que no es aconsejable usarla en cirróticos. Entonces, ¿qué podemos decir de la budesonida basada
en la información disponible hasta hoy? Bueno, es una alternativa de primera línea para inducir, para la inducción, o sea, para usarla de entrada en pacientes, pero solo en aquellos que tienen enfermedad leve, es decir, que no tienen demasiada hepatitis de interfase ni fibrosis. Ahora, uno puede utilizarla preferentemente en pacientes intolerantes a la prednisona o que uno sabe que es riesgoso darle prednisona, obesos, hipertensos, pacientes con osteopenia o síndrome metabólico. Pero no es aconsejable usarlas en cirróticos, en primer lugar por los efectos adversos secundarios al pasaje de droga a la circulación sistémica, y en segundo lugar porque se ha demostrado que puede inducir trombosis portal. Tampoco debe ser usado en pacientes que no respondieron a esteroides, porque la budesonida se une al mismo receptor que la prednisona y es un esteroide. Así que si uno lo va a usar en pacientes con prednisona, uno debe usarlo en los que hicieron efectos adversos, pero no en los no respondedores. Como dije antes, no es recomendable en niños y adolescentes porque responden menos y todavía hay pocos datos sobre los beneficios a largo plazo, pero ahí les mostré este estudio donde también se la usó para mantener la remisión con esteroides a largo plazo. Así que es una droga que se ha ganado un lugar. Creo que el lugar que ganó depende en gran medida de que hubo un estudio controlado, porque el resto de los datos no son tan fuertes. Ahora, ha habido la Sociedad Americana, en un trabajo publicado recientemente por John Virling, pero con algunos otros líderes de la AASLD, hicieron un metaanálisis para tratar de contestar las recomendaciones que hizo la Sociedad Americana sobre la budesonida. Es decir, si la budesonida asociada a azatioprina es igual al tratamiento estándar como droga de primera línea. Es decir, para mantener la remisión, el tiempo a la remisión, los efectos colaterales o el trasplante. Y la conclusión fue que tanto para niños como adultos, es parecido a lo que dije antes, que no tienen cirrosis, ni enfermedad, ni presentación aguda de la hepatitis autoinmune, la AASLD sugiere que la budesonida se puede usar como primer tratamiento. Nuevamente, en aquellas autoinmunes con cirrosis o que tienen o presentación aguda, no se debería usar. Y respecto a si uno es mejor que la otra, como se concluyó en el estudio randomizado de la budesonida, la conclusión actual de la AASLD es que la evidencia es insuficiente para decir que la budesonida más azatioprina es superior a la prednisona. Son equivalentes y puede ser alternativa en ese escenario de enfermedad benigna. Ahora, ¿qué otras drogas se pueden usar en esta enfermedad? Bueno, ahí tienen la lista: el micofenolato, ciclosporina o tacrolimus, inhibidores de mTOR o las llamadas inmunoterapias. Pero para todas ellas que les voy a mostrar a continuación, tienen que tener claro que no es lo mismo ser intolerante a la prednisona, es decir, tener efectos adversos y por eso recurrir a otra droga, que ser no respondedor a la prednisona. Los no respondedores a la prednisona son pacientes mucho más difíciles de tratar. Ahora bien, antes de empezar a mostrarles los resultados de fármaco por fármaco, tienen que entender que la información disponible sobre todas estas drogas ha sido generada en un grupo muy heterogéneo de pacientes. Es decir, no se aclara si tienen cirrosis o no tienen cirrosis, si son formas agudas o formas crónicas. Los regímenes que se investigaron fueron todos diferentes, manteniendo los esteroides o manteniendo la azatioprina o usando monodroga, ni que hablar de las dosis. El monitoreo ha sido impreciso y el seguimiento muy irregular con poca data a largo plazo. Todo este grupo de drogas del micofenolato para abajo son drogas potentes que tienen toxicidad considerable y que por definición requieren un monitoreo frecuente. De ahí que han sido usadas más que nada por los trasplantólogos, que estamos acostumbrados
a utilizar estas drogas en el contexto del trasplante. Pero en el trasplante, estos venenitos salvan vida, porque de no ser así se rechazaría el órgano. Acá hay que tener mucho cuidado con la toxicidad. Pero lo más importante para todos los resultados que le voy a mostrar es que tienen poca evidencia científica. No ha habido estudios controlados, excepto el que mostré para la budesonida, ni evaluaciones clínicas rigurosas. Por lo tanto, todas estas terapias deben considerarse como terapias empíricas o anecdóticas de salvataje cuando no queda otro recurso. Y por eso, en base a esto, expertos, en este caso de este grupo internacional encabezado por Losse, que es un experto alemán, han concluido en forma, yo diría, enérgica, que deben evitarse las falacias que frecuentemente se originan de confiar en la experiencia personal, en casos clínicos o en estudios retrospectivos. Por eso, más allá de que estas drogas pueden usarse, la conclusión es que la información actual no permite establecer recomendaciones firmes respecto al uso de drogas, de estas drogas que son de segunda o de tercera línea, y por lo tanto, los pacientes con hepatitis autoinmunes que requieren este tipo de tratamientos deben ser manejados en centros especializados. Estas no son buenas drogas para manejar en la comunidad si uno además no conoce bien la ventana terapéutica y el perfil de toxicidad. Vamos a empezar entonces por el micofenolato, que ha sido la droga más utilizada. Cuando uno mira la cascada de activación inmune, el micofenolato es el que actúa junto, como la satioprina, es el que actúa más lejos de la cascada inmune, o sea, es un antimitótico que actúa en la división celular. Si uno mira entonces uno de estos dibujos sobre qué pasa cuando un antígeno entra en contacto con el sistema inmune, el micofenolato actúa en la fase final, en la fase de proliferación de las células ya activadas. Este gráfico complicado resume toda la experiencia publicada con micofenolato. En primer lugar, si ustedes miran la segunda columna del N de arriba hacia abajo, podrán ver que muchísimas de las series, 5 pacientes, 7 pacientes, 8 pacientes, son muy poco numerosas. Las recuadradas de abajo con 121 y 105 pacientes son 2 metaanálisis que incluyen todas las de arriba. Cuando uno mira globalmente las tasas de remisión, ustedes pueden ver que van del 38% al 100%. Y si miran los metaanálisis, la chance de dar micofenolato y obtener remisión bioquímica es de alrededor de 60-70%. Cuando uno mira la columna de la derecha, uno puede decir que es una droga bien tolerada y que si bien en algún estudio como el último, la mitad de los pacientes suspendieron por efectos adversos, en general esos efectos adversos que llevan a suspender la droga es 10-15%. Pero ustedes fíjense entonces que la tasa de obtener revisión con MMF es del 38 a 100. Pero esto es verdaderamente lo importante, porque en los estudios que han discriminado cuando uno da micofenolato porque el paciente no tolera la satioprina o la prednisona, los resultados, la remisión bioquímica es mucho mejor que cuando uno da micofenolato en no respondedores, en pacientes que no han logrado la remisión bioquímica con el tratamiento estándar. Y si ustedes miran abajo los metaanálisis, solo 30 a 40% de esos pacientes responden, comparados con el 80% cuando uno da MMF por intolerancia. Así que este es un punto muy importante a tener en cuenta cuando uno va a elegir una segunda droga. Ahora, el micofenolato también ha sido usado como tratamiento inicial, es decir, en pacientes con hepatitis autoinmune vírgenes de tratamiento. En este estudio, sobre unos 60 pacientes, combinaron la prednisona con el micofenolato.
Y ustedes pueden ver que en el 88% de los casos se obtuvo la remisión, que a lo largo del tiempo la respuesta completa se mantuvo en el 60%, los otros recayeron, que el 60% pudo suspender los esteroides y el 70% en los tratados por más de un año. Es decir, estos resultados sugieren que es una droga que potencialmente se puede usar de entrada, más allá de las limitaciones que después les voy a mostrar en el resumen. En este estudio, solo el 3% tuvo que suspender la droga por efectos adversos. Y este es otro estudio que está en marcha. Estos son resultados preliminares de un estudio en el cual se hace este propensity matching, en el cual se da uno u otro tratamiento macheados. Hasta el momento se han incluido 124 pacientes. Una rama es azatioprina más prednisona, la otra MMF más prednisona. Ustedes pueden ver que a los 6 y 12 meses la tasa de remisión es alta en las dos ramas, pero las diferencias no son significativas. Sí lo son al fin del seguimiento. Es decir, nuevamente, esto ha demostrado que el MMF, en este caso asociado a prednisona, puede ser una opción para el tratamiento inicial. Entonces, si tenemos que resumir lo que se sabe del micofenolato, podemos decir que es el tratamiento de segunda línea más utilizado y quizás el más recomendado, como veremos en un ratito, y ha demostrado también que se lo puede usar de entrada como tratamiento de inducción. Como mencioné, el uso de MMF tiene mucho más eficacia en intolerantes que en no respondedores. Ahora, si uno lo usa de entrada para inducir remisión, hay que tener en cuenta la parte negativa de usar MMF. Tiene efectos adversos que en ocasiones pueden ser intensos. Es una droga cara comparada con la prednisona y la azatioprina, y si es en pacientes jóvenes, ojo, porque es una droga reconocidamente teratogénica. Así que esto se puede usar de entrada, pero todavía no está 100% validado. Y cuando uno lo va a usar en pacientes que no respondieron, es mejor en los intolerantes que en los no respondedores. Ya veremos después que la opción en los no respondedores es el tacrolimus. El siguiente grupo de drogas, drogas que revolucionaron la trasplantología, son los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus. A diferencia de lo que mencioné para el micofenolato, estos son los medicamentos que dan una inmunosupresión más selectiva de todas, los que actúan más precozmente. Y si vamos al gráfico, podemos ver que los inhibidores de calcineurina actúan impidiendo la interleuquina 2, que es la que desencadena todo. Es decir, son inmunosupresores selectivos que actúan muy precozmente en la cascada inmune. Como ustedes pueden ver, las experiencias con ciclosporina empezaron en el año 85, pero fíjense, todos case reports. Del año 85 al 98, solo hubo 2 series de 5 pacientes. En la última, del año 98, yo colaboré con un par de estos pacientes, con el resto de investigadores que son de la Universidad del Sur de California. ¿Qué mostraron estos primeros casos? Estos eran pacientes sin respuesta a esteroides que en general respondieron muy bien a la ciclosporina. El mayor problema es que se hacían dependientes de la ciclosporina, de modo tal que cuando uno la suspendía, los pacientes recaían. Pero la mejor experiencia con la ciclosporina en todo el mundo es de Argentina. Este es un estudio pediátrico diseñado por el doctor Fernando Álvarez, que es un argentino trabajando en Canadá y con la gente del Garrahan. Ellos hicieron un estudio que es interesante y que en mi opinión tiene una racionalidad muy aceptable. Hicieron inducción por ciclosporina por 6 meses y luego de lograda la inducción, a estos niños se les dio prednisona a baja dosis. Recuerde que va alta dosis en más de 0,5. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque en los niños las altas dosis de esteroides tienen muchos efectos colaterales y el peor es que inhiben el crecimiento. Entonces, al inducir la enfermedad, al inducir la remisión con ciclosporina, evitaban las altas dosis y luego,
al suspender la ciclosporina a los 6 meses, minimizaban la toxicidad de la ciclosporina, que es una droga que tiene toxicidad significativa. Esta primer publicación incluyó 32 niños, 2 se excluyeron, y lo que pueden ver es que de esos 30 niños, 25, el 83% normalizaron las transaminasas y todos al año. Es decir, muy buena respuesta teniendo en cuenta que esto es inducción con ciclosporina. En el año 2006 presentaron una actualización de este protocolo publicada por Miriam Quarterolo, mismo protocolo, pero ahora con 84 niños de 5 centros. Nuevamente, 72% de remisión bioquímica a los 6 meses y 94% al final del seguimiento. Muy buenos resultados. Y para completar el mérito de este grupo de investigadores argentinos, en el año 2020 publicaron esto mismo, pero en un estudio controlado, comparando el uso de inducción con ciclosporina o con prednisona, después pasando a bajas dosis de prednisona ASA. Como pueden ver el círculo abajo en la curva, la tasa de remisión fue idéntica. La inducción con prednisona azatioprina, prednisona a altas dosis, fue más rápida, una media de 8.6 semanas versus 13.6. Con los 2 medicamentos se obtuvo remisión bioquímica con similar eficacia y seguridad. Por supuesto, la seguridad es el Cushing de los corticoides versus la hiperplasia gingival de la ciclosporina. O sea, esto demuestra que usada así por poco tiempo es un estudio que no deja de ser interesante. Y esto, que es otra serie reciente, es un estudio japonés en donde tomaron 26 pacientes con hepatitis autoinmune aguda severa, 8 de los cuales no respondieron a esteroides y les dieron ciclosporina. Ustedes pueden fijarse ahí en la tabla, eran pacientes graves con bilirrubina elevada y con coagulopatía, y fíjense que el MEL más bajo fue de 20, o sea, todos pacientes con hepatitis autoinmune aguda grave sin respuesta a esteroides. Y lo que vieron es que todos los pacientes sobrevivieron y ninguno fue trasplantado. Así que otro dato interesante que demuestra que estas drogas son potentes y que en el contexto adecuado pueden ser de utilidad. El tacrolimus, que es el otro inhibidor de la ciclosporina, actúa en el mismo nivel que la ciclosporina, pero en vez de inhibir la ciclofilina, inhibe otra proteína llamada FK Binding Protein, pero el resultado es el mismo. La diferencia es que es 100 veces más potente que la ciclosporina y tiene un perfil de seguridad un poco diferente. En el año 1995, David Van Thiel en Pittsburgh, cuando se introdujo el tacrolimus, hizo esta experiencia piloto en 21 pacientes con hepatitis autoinmune y les dio tratamiento de novo, inicial, con tacrolimus. Como pueden ver, ahí no está la tasa de remisión en %, pero como pueden ver en los gráficos de la izquierda, hubo una marcada disminución de transaminasas, y lo que vieron también es que de acuerdo a la dosis se podía ver insuficiencia renal, como pueden ver el aumento de la creatinina, que es el gran problema de los inhibidores de la calcineurina cuando uno los da en un no trasplantado. En un trasplantado es aceptable el precio de una nueva vida. En una persona joven, estas drogas pueden generar toxicidad inaceptable. Muy bien, esta es la experiencia publicada con tacrolimus. Ahí pueden ver ustedes, como siempre, un N más bajo, a pesar que un N más alto en los estudios con ciclosporina. Los estudios, los que están en el recuadro azul, fueron estudios multicéntricos. Como pueden ver, dosis variables, niveles deseados variables. Pero como pueden ver en la columna de la derecha, la remisión bioquímica fue alta, 90%, 80%, incluso con mejoría histológica, que son los que tienen doble asterisco. Y si ustedes miran en el estudio de F y en el estudio de Abdollahi, al igual que con el micofenolato, la respuesta fue
mejor en los intolerantes que en los pacientes refractarios. Pero aún así, la mayoría de los pacientes de esta serie fue no respondedor a la prednisona y se obtuvieron altas tasas de remisión bioquímica. Es decir, los inhibidores de la calcineurina tienen potencia para esto. Este estudio, publicado en el 2019, que juntó la experiencia de 7 estudios sobre tacrolimus en hepatitis autoinmune, un total de 162 pacientes, como dije, en su gran mayoría no respondedores, con dosis variables. Ustedes pueden ver ahí que la remisión bioquímica fue 75% y la remisión histológica 80%. Muy buenos resultados. Hubo que suspender el TAC, como el MMF, en un 15%, y en esta compilación de trabajo la función renal no fue un problema, se mantuvo estable. Al igual que lo que mostré para la ciclosporina, en este estudio reciente, 4 pacientes con presentación aguda sin respuesta a esteroides se le dio tacrolimus, 3 sobrevivieron y 1 requirió trasplante. O sea, nuevamente en estas enfermedades, la presentación aguda grave puede ser, los inhibidores de calcineurina, el tacrolimus puede ser efectivo. Cuando uno compara tacrolimus con MMF, como se hizo en estos estudios multicéntricos, ustedes pueden ver la tasa de remisión en intolerantes y en no respondedores. Y ustedes pueden ver que en los no respondedores, el tacrolimus, 56 versus 34, 59 versus 41, parece ser más efectivo que dar MMF, que funciona mejor en los intolerantes que en los refractarios. Por lo tanto, cuando uno da inhibidores de la calcineurina, y en este momento hay más data con tacrolimus que ciclosporina, excepto en lo que le mostré de los niños, uno puede obtener remisión bioquímica e incluso histológica en una proporción alta, 60-70%. Se obtienen mejores resultados que con MMF en los no respondedores. Y por lo tanto, si uno da MMF, como después veremos algunas recomendaciones, y fracasa el MMF, uno puede usar tacrolimus. Ahora, tanto el tacrolimus como la ciclosporina tienen toxicidad apreciable, que requieren monitoreo continuo. Esto debe ser manejado por gente que tiene experiencia, y como en el protocolo argentino de niños, uno debe evitar la administración prolongada. Es decir, si uno usa inhibidores de la calcineurina para obtener remisión, hay que tratar después de convertirlo a un tratamiento clásico. El próximo grupo de drogas son los inhibidores mTOR, el sirolimus o rapamicina y el everolimus. Estos actúan un poco más distal que los inhibidores de la calcineurina porque dejan que se produzca la interleuquina 2. Es decir, acá la interleuquina 2 se produce, pero actúan antes que el micofenolato, o sea, antes de que haya proliferación de las células activadas. Y actúan inhibiendo la proteína mTOR. Es perder el tiempo hablar en hepatitis autoinmune porque esto es demasiado anecdótico. Hay un solo estudio de sirolimus, 5 pacientes, un solo estudio de everolimus, 7 pacientes, remisión en un porcentaje más bien bajo. Es decir, no hay data como para sacar ninguna conclusión. Y entonces entramos en el último capítulo, el más moderno, que es el de las llamadas inmunoterapias. Ahora bien, comentábamos antes que en la hepatitis autoinmune existen alteraciones de múltiples vías regulatorias del sistema inmune. Conceptualmente es un desbalance entre las células efectoras que destruyen tejido y las células reguladores que la deberían frenar, los llamados T-rex o T-reguladores. Las múltiples vías incluyen desde la susceptibilidad genética que hace que algunos individuos estén predispuestos a la autoinmunidad, desde los eventos desencadenantes. Ustedes saben que el mimetismo molecular ha sido propuesto como un desencadenante, es decir, entra una bacteria o una droga similar a un autoantígeno.
El gran defecto que tienen estos pacientes de frenar respuestas inmunes, el gran defecto que tienen que hace que no pueda preservarse la tolerancia, y después los factores que mantienen la enfermedad o la hacen progresar. Por eso son múltiples vías regulatorias. Sin embargo, conocer estas vías ofrece la posibilidad de manipulación terapéutica de los principales mecanismos patogénicos. ¿Cuál es el problema? Que en realidad el defecto crítico en la hepatitis autoinmune no ha sido aún identificado. Se han identificado muchas cosas, pero no el defecto principal en esta enfermedad. Por lo tanto, de alguna forma la inmunoterapia es la búsqueda de la bala mágica, de magic bullet, como dicen los americanos. Así que, ¿a qué ha sido dirigida esta inmunoterapia? Bueno, a subpoblaciones linfocitarias. Hay anticuerpos antilinfocitos T. No voy a hablar del OKT3, tuvimos mucha experiencia en trasplante. El OKT3 vuela todos los linfocitos, incluyendo los autorreactivos que generan hepatitis autoinmune, pero tiene complicaciones infecciosas prohibitivas, por los cuales no se usa más. Sí hay ensayos clínicos modernos con los linfocitos B, como vamos a ver con el rituximab u otros anticuerpos. Uno puede actuar sobre citoquinas que tienen que ver con esta patogenia de las enfermedades autoinmunes. La más común es usar anticuerpos anti-TNF, pero también uno puede actuar sobre los linfocitos T regulatorios, como dijimos. Los T efectores CD4 y CD8 disparan y producen daño, y los Treg deberían frenar la respuesta inmune. Y entonces ahora hay ensayos con interleuquina 2 o con transferencia adoptiva de células que explicaré brevemente. Vamos entonces a los linfocitos B. A la hepatitis autoinmune siempre se la consideró como una enfermedad mediada por linfocitos T. La iniciación por linfocitos T helpers que contactan con el antígeno y disparan la respuesta inmune, y la enfermedad crónica, por esto que decía, por una disfunción de los linfocitos T reguladores que no pueden frenar respuestas inmunes disparadas. Pero hoy se ha visto que los linfocitos B también intervienen en la patogenia de la hepatitis autoinmune. Como ustedes saben, producen autoanticuerpos, más allá que los anticuerpos son más marcadores de enfermedad que patogenicidad, pero no se la descarta. Los linfocitos B regulan la respuesta de los linfocitos T porque intervienen en la presentación de antígenos y también producen citoquinas. Ahora, ¿cómo se puede actuar sobre los linfocitos B? Bueno, como ven en el recuadro de abajo, uno puede actuar sobre los receptores de membrana, el rituximab, que es un anti-CD20, pero hay otros monoclonales, pero también se ha visto que estos otros mediadores llamados BAFF y APRIL pueden ser inhibidos con todos estos. Hoy hay anticuerpos monoclonales contra todos. De hecho, hubo un protocolo anti-BAFF que participaron algunos centros de Argentina. Entonces, esto es simplemente un case report, también de Argentina, en este caso de Daniel D'Agostino, del italiano. Ustedes pueden ver con las flechas cuando se da rituximab y normalizan las transaminasas. Ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante este caso? Que pasaron por prednisona, azatioprina, ciclosporina, micofenolato y rapamicina. Y cuando esto fracasó, el rituximab fue el último recurso, y fíjense que en los dos casos, a partir de las flechas, normaliza las transaminasas, uno con recaída. Es decir, que en un escenario de salvataje donde el paciente no responde a nada, esto puede utilizarse. La única serie que hay es este estudio multicéntrico internacional con rituximab, en el cual se trataron 22 adultos dando 2 inyecciones cada 2 semanas. Lo que ustedes pueden ver en los gráficos de la izquierda, una disminución muy significativa de las transaminasas, una disminución significativa de la inmunoglobulina G y un aumento significativo de la albúmina. Es decir, estos eran pacientes que no respondían a otros tratamientos, que con el rituximab tuvieron muy buena respuesta, y en estos 22 pacientes no hubo efectos adversos significativos. Por lo tanto,
terapias anti-linfocito B, rituximab o anti-BAF o algunos de los otros que mostré, tienen en principio su lugar, pero se necesitan estudios controlados. El próximo es actuar sobre las citoquinas. Como ustedes saben, sin ser expertos, existen citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria en el hígado puede depender del balance entre las proinflamatorias y las antiinflamatorias. Es decir, que el ambiente de citoquinas puede influenciar la diferenciación, proliferación y función de los linfocitos T helper y de los citotóxicos, CD4 y CD8. Por lo tanto, uno puede actuar con una manipulación terapéutica. Si uno quiere el TNF, uno puede usar anti-TNF, acá falta la F, como es el infliximab, pero ahora hay preparados recombinantes para citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10 y el Transforming Growth Factor beta, es decir, hay ensayos clínicos que uno puede dar estas preparaciones de citoquinas como antiinflamatorios. Si esto va a ser un complemento o el tratamiento definitivo, no lo sé. Pero entonces podemos actuar sobre los linfocitos B, además de los T, sobre las citoquinas. Este es uno de los pocos estudios que hay de una serie más que un case report, que es usando infliximab, o sea, un anti-TNF, en 11 pacientes con hepatitis autoinmune refractaria, y como pueden ver, 73% normalizaron las transaminasas y un porcentaje similar la inmunoglobulina. Estos resultados son buenos, pero ¿qué pasó? Dos cosas. Una, que 60%, 7 de 11, tuvieron complicaciones infecciosas significativas y 3 debieron suspender el tratamiento por las infecciones. Pero por el otro lado, han aparecido algunas publicaciones en donde el infliximab, dado por otros motivos, como enfermedades reumáticas, psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal, estos pacientes desarrollaron hepatitis autoinmune desencadenada por el infliximab. Y esto le pone un signo claro de atención a usar una droga que produce hepatitis autoinmune en pacientes con hepatitis autoinmune. Es un signo de pregunta cuya respuesta todavía no está. Ahora, uno puede, como decíamos antes, el último punto era actuar sobre los linfocitos T regulatorios. La interleuquina 2, que es la que inhibe la ciclosporina y el tacrolimus, actúa sobre todos los linfocitos, sobre los linfocitos que producen daño, pero también sobre linfocitos regulatorios, que es el que debe frenar la respuesta inmune desencadenada. ¿Se puede actuar ahí? Sí. Hay un ensayo clínico infundiendo bajas dosis de interleuquina 2 que permite expandir el pool de linfocitos T reguladores que están disminuidos en la hepatitis autoinmune y por eso puede colaborar para frenar estas respuestas autoinmunes. Y lo otro, que parece más futurología, pero también se está ensayando, es que uno puede sacar los linfocitos T reguladores, modificarlos, expandirlos ex vivo y volver a inyectarlos. Eso se llama transferencia adoptiva y esto también hay ensayos clínicos en la actualidad que pueden complementar a todos los otros tratamientos que hemos dado. Entonces, por lo tanto, el desafío en esta enfermedad para el futuro es entender mejor la patogenia y las vías inmunológicas aberrantes que llevan a la hepatitis autoinmune. Y en este gráfico complicado, ustedes pueden ver ahí los linfocitos T sobre los que se puede actuar, los T citotóxicos y a la izquierda los T regulatorios. Pueden ver los linfocitos B, que mostramos con el rituximab u otros inhibidores. Pueden inyectarse citoquinas antiinflamatorias e inhibir las proinflamatorias como el TNF y se puede actuar sobre la interleuquina 2. ¿Todo esto en qué va a resultar? ¿Estos medicamentos se van a usar juntos? ¿Se van a usar separados? Eso es lo que tendremos que ver en el futuro.
Cuando el trabajo de Birling y colaboradores hacen un metaanálisis para contestar la segunda pregunta, que son los fallos de tratamiento, por lo que fueran, este estudio de la SLD sugiere que el micofenolato o el tacrolimus pueden producir remisión cuando no hay respuesta a los esteroides. Pero debido al perfil de efectos adversos, sugieren usar micofenolato primero y si el micofenolato falla, usar tacrolimus después. Pero como pueden ver, esta es una recomendación condicional y con un nivel de evidencia muy bajo. Entonces, termino como empecé hablando de estas nuevas drogas, sobre que uno no debe basarse en casos clínicos o estudios retrospectivos, diciendo que la información actual no permite establecer recomendaciones firmes con respecto a estas drogas y que los pacientes con hepatitis autoinmune que las requieren deben ser manejados en centros especializados. Incluso a veces, antes de dar un tipo de drogas como estas, conviene hasta incluso rebiopsiar al paciente y ver que no se trata de otra enfermedad, porque todas estas drogas tienen un perfil de seguridad con una ventana terapéutica muy limitada. Entonces acá termino y felicito a mis compañeros por una exhibición como la del otro día. A los primos hermanos también les mando un abrazo. Así que hasta acá he llegado y si tienen alguna pregunta, con gusto se las contesto. Ahí hay varios hepatólogos en la audiencia, así que podrían decir algo. Ahí veo que está Gisela, no sé si está conectada. Veo que está, ¿quién más? Alina, Daniela Basso, mucha gente amiga y con experiencia. Ah, gracias, clarísimo, eso no sirve. Eso es olfa. Bueno, este es un tema muy controvertido. Yo lo he analizado en forma profunda. Todas estas drogas tienen futuro, requieren ser manejadas con cierta precaución. Estas no son drogas que uno puede poner a discreción y olvidarse del paciente. Nosotros tenemos mucho respeto por estas drogas en el contexto del trasplante, pero si uno toma una forma juvenil de hepatitis autoinmune, le da tacrolimus y le induce una fibrosis renal con insuficiencia renal crónica, eso resulta inaceptable. Por lo tanto, si alguno de ustedes que no tiene experiencia en trasplante va a usar estas drogas, tiene que asesorarse porque estas drogas tienen una ventana terapéutica muy angosta, es decir, que la dosis que brinda beneficio y la dosis tóxica pueden estar muy cerca una de la otra. Así que les agradezco a todos porque se hayan quedado hasta esta hora. Les mando un saludo grande y nos vemos el primer martes de mayo. Hasta luego.